Muy buenos días a todos. Mi nombre es Antonio Rizzo, Managing Director de Asesoría de Inversiones de Credicorp Capital, y tengo el agrado de darles la bienvenida a la penúltima conferencia de este año, en la que hablaremos sobre renta variable latinoamericana, una de las clases de activos con mejores perspectivas de desempeño para el 2021, según el consenso de los analistas de mercado. Esta clase de activos muchas veces ha sido dejada de lado en los portafolios por su alta volatilidad. Sin embargo, también ha sorprendido en varias oportunidades al ubicarse entre los activos de mejor desempeño, como sucedió en años tan recientes como el 2016 y 2017. Por ello, la renta variable latinoamericana no debería faltar en un portafolio bien diversificado, como siempre recomendamos a nuestros clientes. Para nuestro conversatorio de hoy, contamos con la presencia de Galantino Galo, Chief Investment Officer de Credicorp Capital, y Santiago Arias, Director de Equities y Portafolio Manager de nuestra estrategia de acciones latinoamericanas. Ambos tienen una larga trayectoria en el mundo de las inversiones, tanto a nivel local como internacional, y específicamente en renta variable latinoamericana. Antes de darle el pase a Galantino y a Santiago, recuerden que pueden realizar sus preguntas a través del botón de Q&A en la parte inferior de sus pantallas en cualquier momento de la presentación. Las realizaremos al final de las mismas a los expositores. Asimismo, al terminar el webinar, habrá una pequeña encuesta que les pedimos contestar para seguir mejorando nuestras conferencias virtuales. Muchas gracias a todos y les doy el pase a Galantino y a Santiago para que empiecen con su presentación. Gracias, Antonio. Buenos días a todos. Mi nombre es Galantino Galo, como ya lo dijo Antonio, y soy el gerente de inversiones para Credicorp Capital Asset Management. Y Santiago Arias es el director de Equities y todas las estrategias regionales relacionadas a renta variable que tenemos en la firma. La idea del conversatorio de hoy y del webinar es explorar por qué creemos que es una buena cambiado a lo largo de los años en el universo invertible de la renta variable latinoamericana y por qué hoy día creemos que hacia adelante puede tener menos volatilidad. Y finalmente, cómo poder jugar esta estrategia a través de un fondo que tenemos en Credicorp Capital Asset Management que ha tenido un performance bastante envidiable en los últimos 2 años, ¿no? Y con eso me gustaría comenzar con la primera parte de por qué Latinoamérica y por qué ahora. Latinoamérica ha sido un activo difícil de digerir, a diferencia de otros activos, porque dentro de su complejidad no solo tienes una diversidad de naciones y diversidad de sectores que se representan por las distintas bolsas en cada país, sino también tienes el efecto de la moneda, que está influenciado por las decisiones políticas y de gobierno. Sin embargo, ya viendo lo que ocurrió el año 2020, viendo cómo ha cambiado esta composición sectorial dentro de la región a lo largo de los últimos 20 años, creemos que no solo nosotros, sino tanto nosotros como la plaza internacional, ¿ya? Creen que es un muy buen momento para comenzar a exponerse a mercados emergentes y en especial a Latinoamérica. Y en este primer slide que le estamos mostrando, este primer slide lo sacamos de Bank of America. Y Bank of America fue a través del mundo haciendo preguntas e encuestas a asset allocators y gestores de portafolio, preguntando a lo largo del año qué creen que va a ser el mejor activo para el 2021, dónde creen que está digamos, la mayor cantidad de inversionistas hoy día apostando y qué opinan del dólar. Y como pueden ver del cuadro superior a la izquierda, hoy solo hemos puesto las cifras de noviembre y diciembre, pero a lo largo del año, si ponemos un cuadro dinámico, lo que pasó es que fue pasando del S&P 500, donde muchos apostaban que el S&P 500 iba todavía a ser el activo preferente del 2021, a mercados emergentes. Y esta tendencia solo se ha pronunciado de una manera mucho más fuerte hacia diciembre. Goldman Sachs, Citibank, Bank of America, Morgan Stanley, todos coinciden que los mercados emergentes son el activo de renta variable para tener hacia el 2021. ¿Por qué? Primero, por una rotación que está ocurriendo cíclica, en donde se está dando preferencia a activos como bancos, activos industriales, activos de materias primas hacia el 2021, ya que vamos a comenzar el tema de la vacunación y eso va a generar
un motor económico. Entonces, como pueden ver en el cuadro superior a la derecha, está pasando tech, se está reduciendo esa concentración en tecnología y se está yendo mucho más a jugar cortos de dólar, que son más short US dollar, como renta variable emergente, que lo ven ahí en la parte de abajo del Long EM Stocks. Eso es algo que no estaba ocurriendo en julio, no estaba ocurriendo en septiembre, pero que ha comenzado a darse esa dinámica y esos flujos a favor. Finalmente, ¿qué soporta esta tesis en la mayoría de bancos de inversión? Es la depreciación del dólar. La depreciación del dólar es algo que hemos venido conversando del 2018, 2019, por factores geopolíticos no se ha dado, pero hoy en día en Estados Unidos y con Yellen entrando básicamente a la Fed, creemos que el país no tiene otra opción que depreciar su moneda para ser más competitivo en sus exportaciones, generar esa dinámica de crecimiento industrial y de servicios que tiene que tener la maquinaria americana, y para ello no van a tener ningún problema en frenar esa depreciación. Y esa depreciación del dólar va a conllevar a una apreciación de las monedas emergentes, ¿no? Eso junto con la rotación que estamos viendo hacia value, hacia cíclicos, creemos que pone un gran momento a mercados emergentes y un gran momento dentro de mercados emergentes a Latinoamérica. ¿Ya? Ese es el contexto en donde estamos, esa es nuestra visión, y ahora lo que queremos hacer es darles un doble clic, una perspectiva más de Latinoamérica dentro de ese contexto. Vamos al siguiente slide, Santiago, para conversar. A ver, lo primero sí, Latinoamérica es un segmento dentro de la asignación de activos que no ha sido fácil de digerir. Tuvimos una década extraordinaria, que lo ven en el gráfico superior, que fue del 2000 al 2010, en donde la línea naranja es el MSCI LATAM, la línea que viene abajo, la verde, es el MSCI Mercados Emergentes, y abajo viene el ACWI junto con el S&P. Mientras el ACWI y el S&P en esa década no hicieron nada, Latinoamérica tuvo unos retornos de 300 a 350% en dólares. Teníamos un contexto de apreciación de monedas latinoamericanas con un boom de commodities que nos dio una fortaleza al mercado y lo puso por primera vez en el radar de los inversionistas. Sin embargo, la década pasada, de 2010 a 2020, es una década del olvido, lo podemos decir, o olvidada. ¿Por qué? Porque tuvimos problemas por el aspecto político, por ejemplo, en Brasil, tuvimos una crisis de commodities después del taper tantrum en el 2015, tuvimos una ampliación del riesgo crediticio de ciertas corporaciones el año 2016, y eso en general no le jugó favor a la región, y básicamente el gráfico de abajo nos quedamos muy por detrás. Y nos quedamos muy por detrás también porque durante ese ciclo que hubo en los últimos 10 años, hubo una prevalencia y una preferencia por acciones también con crecimiento secular, relacionadas a tecnología, que fueron creciendo de una manera muy importante dentro de las bolsas americanas y las bolsas asiáticas. Pero Latinoamérica realmente se estuvo preparando para ese momento, no es que no estaban representadas, sino que estaban un poco más atrás en la curva de desarrollo. Sigamos al siguiente slide. Lo que esperamos nosotros hacia adelante es una continuidad de esto. Esto que ven acá, la línea naranja, es renta variable latinoamericana contra la línea celeste, que es el ACWI, la línea, digamos, de color bourbon, o si quieren de morado, es el S&P, y la otra es de mercados emergentes. Y desde la crisis, desde el 23 de marzo, que fue el punto más bajo en los mercados emergentes, Latinoamérica ha sobresalido. El rebote ha sido de más de 80%, con tu mercado que ha rebotado 60%, ¿ya? Y esta tendencia nosotros creemos que va a continuar. ¿Y por qué va a continuar? Si vamos al siguiente slide, por 4 factores, ¿no? Nosotros creemos, uno, que la región va a tener el rebote de utilidades más grande del mundo. A ver, si nosotros vemos en el cuadro superior a la izquierda cuál es la expectativa de utilidad por acción, EPS, de crecimiento para el 2021, como un todo, como renta variable global, esperamos 28%, y ese 28% se descompone en Estados Unidos, que se espera un crecimiento de 11%, ¿ya?
Asia, donde se espera un crecimiento del 21%, y Latinoamérica, que lo ven ahí en el medio, en la barra oscura, de 38%. Y esto viene muy impulsado por Brasil, que esperamos que crezca 41%, México y Perú, también que está creciendo 65%. ¿Por qué se da esto? Se da porque la composición de nuestras bolsas tiene un sesgo a value, tiene un sesgo a acciones cíclicas mucho más pronunciado que lo que tienen las bolsas europeas o la bolsa americana. Ese es el primer factor y vamos a entrar en detalle a lo largo de esta presentación. El segundo, que lo ven a la derecha, es tipo de cambio. Las monedas latinoamericanas en esta pasada del 2020 han sido de las que han sufrido más que otras en países emergentes. Ahí van a ver en la línea de abajo, y este es un análisis de RER que básicamente toma el efecto de tipo de cambio real y lo hace el Bank of International Settlement para ver desvalorización de monedas en una canasta de monedas. Y la moneda brasileña ha sido la moneda más devaluada este 2020, seguida después por la lira turca, el peso chileno, el peso colombiano, el sol peruano. Entonces, todas las monedas latinoamericanas sufrieron durante 2020 y esa tendencia se ha comenzado a revertir. ¿Por qué? Porque sí, hubo un momento inicial donde las naciones se tuvieron que endeudar, tuvieron que emitir deuda para poder cubrir las necesidades que tenían de ayuda hacia la población por el efecto de COVID, pero lo que hoy día estamos viendo es una reversión de ello por los flujos que están entrando a la deuda local de cada una de estas naciones. Y eso vamos a entrar más detalle. Entonces, como les he dicho, primero, crecimiento de utilidades de las empresas, el mayor de la expectativa es la más grande dentro del universo del 2021. Lo segundo, una depreciación fuerte de las monedas que te da un carry de rebote de monedas para el 2021. Y lo tercero, en el cuadro de abajo a la izquierda, es valorización. Si ustedes ven cuáles son los múltiplos de utilidad que hoy día está tradeando el ACWI, que es digamos, renta variable global, renta variable global está en 20 veces utilidad, Estados Unidos al 2021 está en 21.3, Asia en 15.5 y Latinoamérica en 13.2. ¿Ya? El promedio anual ahí lo tienen al medio, en caso de Latinoamérica es 14.5 y es el único mercado en el mundo que hoy día está tradeando debajo de su promedio histórico. ¿Ya? Asia está 25% por encima, Estados Unidos está, su promedio histórico es 17 y a nivel global 31. ¿Se justifica que los mercados globales estén tradeando por encima de su múltiplo histórico? Sí, en esta coyuntura de tasas de intereses cercanas a cero, el crecimiento que te puede brindar en las utilidades de las empresas corporativas justifican un múltiplo mayor, pero Latinoamérica está rezagado contra eso y nosotros tenemos una expectativa de que haya un catch-up. ¿Debe estar ahí? ¿Debe tradear más abajo en múltiplos? También, yo creo que es válido porque también tenemos el efecto moneda que te asigna mayor volatilidad a estos mercados, pero nos parece exagerado ese descuento de más de 30% contra el promedio histórico de las otras naciones, ¿no? Finalmente, el cuadro de la derecha, la parte inferior, es algo que no se habla mucho en Latinoamérica. Y esto, lo que hemos agarrado para hacer ese cuadro, hemos hecho dos cosas. Uno, hemos agarrado el índice de Latinoamérica y lo ¿ya? Y las acciones que son no tecnología, ¿ya? Y dentro de eso, si uno hace esa separación, miren la diferencia de retornos. En un periodo de 2 años, las empresas tecnológicas latinoamericanas han tenido retornos de 300%, mientras que las empresas no tecnológicas latinoamericanas han sido en menos 15%. Mucho se habla del efecto de Nasdaq y cómo el Nasdaq ha seguido creciendo y la expectativa es que siga manteniéndose ese crecimiento secular por encima del mercado. Bueno, la realidad es que en Latinoamérica uno se puede exponer a lo mismo siempre y cuando a una selección adecuada de estas empresas. Estas empresas no cotizan necesariamente en las bolsas latinoamericanas, cotizan en Nasdaq, fueron a ser listados directamente afuera, pero son muchísimas y cada vez con IPOs que han venido al mercado y son crecientes en tecnología, e-commerce, medios de pago, educación, hospitality, tratamiento de salud y médico, y una serie de empresas que principalmente en Brasil han sido nacientes y hoy día
la empresa más grande por capitalización bursátil de Latinoamérica es Mercado Libre. No es ni Vale, no es ni Itaú, es Mercado Libre, que es una empresa de e-commerce que transa en Nasdaq y con un origen argentino. Entonces, eso es lo que también queremos darle como contexto, porque uno se puede exponer, no a través de un índice a esta expansión, a este crecimiento, pero sí a través de un manager activo que pueda hacer una selección adecuada. Y con este preámbulo se los dejo a Santiago Arias, que va a entrar en más detalle en cada uno de estos puntos antes de pasar a ya ver el fondo y cómo nos ha ido en este tiempo. Santiago. Muchas gracias, Galantino, y gracias, Antonio. Bueno, muy contento de estar con ustedes este día. Con el preámbulo que nos comenta Galantino, yo lo que quería hacer es un doble clic a algunos de los puntos que hemos conversado para que tengamos más información y contextualizar la situación de Latinoamérica, de la clase activo hacia el futuro. Eh, Obviamente este ha sido un año difícil para todo el mundo y para Latinoamérica tal vez un poco más. Y la manera como estamos viendo la recuperación lo podemos ver en la parte izquierda, el business cycle que podemos ver a nivel de todos los países. Este es el orden en el que estamos viendo a la región, con Brasil liderando esa recuperación. En Brasil, si podemos ver en el gráfico de la derecha inferior, Brasil termina siendo el país que menos decrece en el 2020 y tiene una recuperación sustancial bueno, todos los países tienen una recuperación sustancial en el 2021, pero es mucho mejor no decrecer tanto en 2020 para que el efecto en el largo plazo sea mucho mejor. Y Brasil está en esa situación. ¿Y qué es lo que estuvo detrás de eso? Pues una implementación de paquetes de estímulo fiscales y monetarios que han tenido un efecto muy positivo. En el caso de Brasil y en el caso de Chile que le sigue, la implementación fue clave, más que el tamaño, pero vamos a entrar un poco más en detalle en ese tema. Le sigue Colombia, Perú, México, todos están en una dinámica positiva. Los números que estamos viendo de corto plazo, por ejemplo, en Perú, las ventas de cemento y otros índices que tal vez salen un poco antes que lo que podemos ver a nivel macro total de una economía, están apuntando a una recuperación un poco más rápida de lo que el mercado tenía pensado, por lo cual creemos que hay upside a los números que estamos mostrando acá. Para el 2021, en la región en total, se espera un 3.6, pero si vemos la información que está saliendo en las últimas semanas, puede ser que ese número se quede un poco corto, dado la fortaleza que estamos viendo, y vamos a entrar en un rato más al tema de los commodities, que también está apoyando una recuperación sustancial. Si lo vemos a nivel de índice para nuestros países, acá podemos ver la recuperación en términos gráficos. La línea celeste viene a ser Chile, que es uno de los países que, como mencionaba, sale rápido de la crisis. Casi todos, o sea, todos los países están saliendo con una recuperación en V, lo cual es algo que es muy positivo, porque vemos en otras regiones en el mundo como Europa que están teniendo una segunda ola importante, y eso está afectando, probablemente creando una W en términos de crecimiento económico. En Latinoamérica, si bien la segunda ola es un tema que definitivamente es válido pensar, el proceso de vacunación en algunos países va a ser más rápido, por lo tanto tal vez evite llegar a una segunda ola importante, pero en definitiva, más que una segunda ola o no, lo que nosotros creemos y por lo cual nos sentimos cómodos que no va a haber una caída similar en actividad, es porque los países han aprendido, los gobiernos han aprendido a tener procesos de cuarentena o de reducción de movimiento un poco más inteligentes que al principio. Por lo tanto, no esperamos por ningún caso una caída similar a la que tuvimos en el segundo trimestre del 2020. Y por lo tanto, esta es la dinámica que vemos. Brasil, que es la línea roja, como pueden ver, es el país que menos cae en el año y que se recupera también de una forma rápida. Acá, solo para hacer una acotación,
se ve mejor que Brasil. No es el caso. La razón por la que se ve eso es porque venía de un estallido social el cuarto trimestre del 2019, que obviamente en este índice pone una base de comparación un poco más fácil. Pero bueno, vemos el resto de la región un poco en la misma dinámica. Perú definitivamente es el país que más cae en términos de su actividad económica y por lo mismo vemos una recuperación rápida hacia el 2022. Los únicos países que recuperan el 100% de la pérdida del 2020 en el 2021 vienen a ser Brasil y Chile. El resto puede ser un poco más hacia el 2022, en línea con o mejor que algunos países desarrollados inclusive. En términos de los estímulos fiscales, acá solo para darles un resumen de lo que se ha hecho en nuestros países. Yo creo que esto es la mayoría de nosotros lo hemos escuchado, lo hemos visto, pero han sido paquetes de estímulo muy importantes. En el caso de Brasil, un 14% del PIB. La virtud que tuvo el paquete de estímulo brasileño versus el resto es que fue realizado de una forma muy parecida al paquete de estímulo de Estados Unidos, simplemente dando cheques directamente a la gente. Ellos tenían un programa llamado Bolsa Familia de cash transfer, muy bien implementado en los últimos años para reducir pobreza. Entonces tienen mapeado muy bien a la población y tienen un acceso a la población muy sistematizado, lo cual les permitió que estos cheques llamados Corona Vouchers lleguen a la población muy rápidamente y por lo tanto los ingresos que no fueron perdidos. No hubo un problema de caída de retail ni problemas tan importantes como lo hemos visto en algunos de otros países en términos sociales. Por lo cual la implementación de ese paquete de estímulo ha tenido un efecto muy positivo, muy superior a lo que esperábamos hace unos meses atrás. En el caso de Chile vemos un 10%. Acá solamente resaltar que esto no incluye los retiros de los fondos de pensiones, que si lo sumamos a este número probablemente nos lleve a que Chile tenga el paquete de estímulo más grande de todos los países, ¿no? Colombia un poco en la misma línea, 11%. México tal vez el país que menos ha hecho en términos de estímulo en este año. En parte es porque no tenía una situación económica que lo permitía, pero también algo que vale resaltar es que México se beneficia también mucho de los estímulos en Estados Unidos por las remesas y por la actividad económica. Entonces, México también está repuntando bastante económicamente en los últimos meses sin haber tenido que pagar por ello. Y bueno, en el caso de Perú vemos que es un 19% y muy sustancial. En términos, pero bueno, esto no es gratis, ¿no? Estos paquetes de estímulo alguien tendrá que pagarlos. En el caso de la mayoría de los países, como podemos ver en la parte de la derecha inferior, los países que vemos en anaranjado, o sea, los datos que vemos de anaranjado son el del 2019 y como vemos, Perú, Chile, México, Colombia estaban en una situación bastante benigna, Brasil y Argentina un poco más endeudados, entrando preocupa la situación de, si lo vemos al 2021, que es la pelotita azul, los países que entraron bien a la crisis, en realidad todos salen relativamente bien. Obviamente hay una balanza fiscal afectada y una mayor deuda, pero relativamente todos salen bien y se mantienen en los colores un poco más verde de este gráfico. Sí, en el caso de Argentina, casi a 100% de deuda PIB, pero con una mejor balanza fiscal para el próximo año. Y vemos upside a este número en el sentido de que hay algunas reformas que pueden asegurar que esto no se presente como un problema de largo plazo para Brasil. Dado las últimas elecciones que tuvimos, la gobernabilidad ha aumentado y el gobierno está muy comprometido en no sobrepasar los gastos en el 2021 que tenían comprometidos y por lo tanto el mercado está viendo con buena probabilidad de que Brasil recupere un poco la tendencia positiva que tenía previo a la crisis en términos de su deuda. Algo importante a mencionar es que la deuda en Brasil, a diferencia de algunos otros países como Argentina, es que la mayoría es en moneda local, por lo cual
no representa, aunque sea una deuda mayor al resto, no representa un problema tan importante, ¿no? Entrando al tema de monedas, que lo mencionó Valentino rápidamente, acá simplemente mencionar que efectivamente la tendencia del año, el desempeño en el año de las monedas latinoamericanas, podemos ver que ha sido ha sido el peor de todos los mercados emergentes, liderado un poco por la moneda argentina. Esto es actualizado recientemente, así que ya vemos un poco de la recuperación que hemos visto en el real brasileño y en el resto de monedas latinoamericanas acá. Pero lo más importante, como mencionó Valentino, era mostrar el valor real de las monedas, donde a pesar de la recuperación que hemos visto, se siguen viendo todas las monedas latinoamericanas muy atractivas. Algo importante a mencionar acá, yo sé que muchos pensamos en, ok, nos convencemos de mercados emergentes, pero normalmente preferimos estar posicionados en Asia. En Asia, la mayoría de monedas, ojo, estar posicionados en Asia es algo que también pensamos que hace sentido y que puede tener un buen desempeño por muchas razones, no vamos a entrar en el detalle de eso, pero sí en el tema de monedas, yo creo que es importante resaltar que la mayoría de monedas asiáticas están pegadas o semi pegadas al dólar. Por lo tanto, si tenemos una visión, como mencionamos al principio, de que el dólar puede tener una depreciación estructural en los siguientes años, entonces las monedas asiáticas intentarán seguir un poco esa trayectoria. Y de esa forma vemos a las monedas latinoamericanas mucho mejor posicionadas para hacer un outperformance a las monedas asiáticas en este siguiente año o siguientes años. Algo que obviamente apoya mucho esta tesis es el tema de los commodities, que lo vemos por primera vez totalmente desacoplado de la tendencia de las monedas. Hemos visto los commodities al alza durante estos últimos meses muy fuertemente, llegando a niveles no vistos en los últimos 5 años o más. Y esto lo vemos esto es positivo para Latinoamérica, eso todos lo sabemos, pero lo vemos también en términos estructurales. ¿Por qué? Porque si vemos lo que nos está diciendo el precio del cobre, por ejemplo, es que la demanda que se ve para los siguientes 5 o 10 años es sustancialmente mayor a la que teníamos pensado, no solo previo a esta crisis, sino que también por el release que hizo el gobierno de China de su plan de 5 años y también por la elección de Biden, que va a poner un apoyo muy importante a la energía renovable y este famoso Green New Deal, que apoya mucho a la energía solar y eólica. Y todo eso apoya a la tesis del cobre y por lo tanto los estimados que se ven para el cobre para los siguientes años, como pueden ver, están subiendo al nivel de $4 por libra, lo cual, si volvemos al tema de las monedas así, en la parte, en el slide anterior, debería hacer un catch-up. Si vemos al peso chileno contra el cobre, normalmente hay una correlación muy a la par, como una correlación muy importante, y esto se ha perdido en este año, por lo tanto, esperamos que una vez que salgamos de los riesgos un poco idiosincráticos, debería haber un catch-up importante. En Brasil, estamos viendo, para Brasil el cobre no está importante, pero sí es el iron ore y también los soft commodities como puede ser el maíz, la soja y otros. Y ahí vemos una dinámica exactamente igual a la que estamos viendo con el cobre. De hecho, el iron ore está en $150 en este minuto, que es el precio más alto que hemos tenido en los últimos probablemente 8 años. Y la verdad es que vemos la demanda por estos commodities muy alta. Hemos hablado con todas las empresas productoras y ven que los inventarios en China están bajos y eso nos hace pensar que este commodity rally tiene fundamentos estructurales y a eso hay que añadirle un tema adicional y es que la recuperación cíclica del resto del mundo, o sea, ex China, todavía no se da. Hoy día solo tenemos una recuperación fuerte en China, pero no en el resto del mundo. El rato que Estados Unidos y Europa se sumen a esa recuperación, probablemente el apoyo hacia paquetes de infraestructura va a ser mayor
y por lo tanto podemos ver un rally sostenido en este tipo de commodities, lo cual a Latinoamérica le beneficia enormemente, ¿no? Tanto económicamente como por las monedas y por las empresas. Yendo al tema de valuation en detalle, Galantino ya mencionó que Latinoamérica se ve efectivamente más atractivo que otros mercados. Acá queríamos mostrarle un poco por países y por sectores, y en el gráfico de arriba a la derecha, lo que quería mostrarles, si vemos la pelotita roja, ese es el punto actual, y el cuadrado es el promedio. ¿Ya? Entonces vemos a Latinoamérica transando, esto lo actualizamos ayer básicamente, y vemos luego del rally de 10% de este mes que hemos tenido, vemos Latinoamérica llegando a su promedio, antes estaba por debajo, lo cual lo vemos de forma atractiva porque vemos una dinámica de revisiones de utilidades al alza, pero también vemos que es el único mercado que no está por arriba de su promedio, como sí la mayoría de los países, como ya lo explicó Galantino. En detalle, vemos a Brasil transando a niveles atractivos. Lo mismo para Chile, muy cerca de su promedio, pero obviamente las tasas han caído mucho. Solo para darles un poco más de información en el caso de Brasil. El promedio que vemos acá de 12 veces para Brasil tiene una tasa promedio, una tasa local promedio de sobre el 10%. Hoy día la tasa en Brasil es 2%. Por lo cual el promedio debería subir solamente por un efecto de fórmula, y eso es algo que no se ha dado y donde vemos un potencial de apreciación en los activos locales por la coyuntura de tasas de mediano plazo. Pero bueno, la historia para el resto de la región es similar. Todos los países, salvo Perú, que está un poco por arriba de su promedio. Esto se debe principalmente un poco a las empresas de commodities que han tenido un rally importante, como puede ser Southern Copper. Pero en general, yo creo que más importante que el valuation es compartir el view que tenemos de mercado del crecimiento de utilidades. Si bien Galantino mencionó que el crecimiento de utilidades para Latinoamérica estaba por el 40%, ese número es quitando todas las empresas que pierden dinero en el año 2020. Entonces, solamente es un positive EPS growth. Pero si unimos el EPS growth que está viendo el mercado, que es el o sea, el que tiene todas las empresas que están en el índice, vemos un crecimiento inclusive mayor, ya de 166% para Latinoamérica, liderado por Brasil con 226, y el resto de países, bueno, vemos Perú 242, México 75. Son números muy altos, por lo cual yo creo que ver el número de EP, o sea, el positive EPS que estábamos mostrando antes es válido, pero sí quería mostrarles de esta magnitud para que vean el nivel de recuperación de utilidades que se está viendo. Y eso compararlo con un Estados Unidos con 22%, acá también un número más alto que el que vimos antes, justamente porque estamos viendo todo el mercado, no solamente los positivos. Pero bueno, el punto es que en Latinoamérica vemos una recuperación mucho más importante en todos los países. Y a nivel sectorial, vemos una recuperación importante, realmente gigante en el sector de real estate. Obviamente los malls han estado cerrados, así que eso hace sentido, pero también lo vemos en el sector de consumo discrecional, empresas que ven, o sea, empresas de retail que van a tener un mejor desempeño. Lo vemos también bueno, en general en todos los sectores, pero donde vemos obviamente una oportunidad de valuation, dado el crecimiento que estamos viendo, son en sectores principalmente cíclicos, como el sector energético, el sector financiero, utilities y commodities, ¿no? Que son los sectores que vemos un poco más baratos y justo los que está recomendando todos los estrategas sobre posicionarse para el siguiente año. Es un trade que hace sentido, el trade cíclico, y la buena noticia es que sigue estando muy barato. Entrando al tema de flujos, que yo creo que es importante, acá los últimos años, la verdad es que han sido muy negativos en flujos, no solo para Latinoamérica, sino para todos los mercados emergentes. Lo que ha estado detrás de esto en realidad partió desde que
que empezó la guerra comercial, la famosa guerra comercial de Trump, que si bien para el 2021 ya sabemos que Trump no va a estar de presidente, tenemos un gobierno americano que si bien no va a ser muy amigo de China tampoco, definitivamente la diplomacia va a primar y no va a haber tanta incertidumbre en la situación de esa relación. Por lo cual nos deja pensar que es uno de los argumentos que está detrás de un dólar cayendo, de mejores flujos de comercio a nivel mundial, mejores relaciones, y eso permite también que los flujos hacia emergentes retornen. En las últimas 4 semanas hemos visto ya 24 billion llegando hacia emergentes. Todavía no se borra completamente el flujo negativo de este año, pero ojo, dije que han sido 3 años de flujos negativos, o sea, en realidad el espacio que queda es mucho mayor. En Latinoamérica han entrado 2.3 billion en las últimas 4 semanas, que es relevante, pero seguimos, si vemos el allocation hacia Brasil, por ejemplo, que es el país más grande de la región en términos del equity, el posicionamiento que tiene Brasil todavía sigue siendo el más bajo que en fondos de mercados emergentes en su historia. Por lo cual vemos que los flujos que van a entrar emergentes también probablemente con este view que tenemos de Latinoamérica presione a que los activos latinoamericanos tengan un mejor desempeño que mercados emergentes, por un tema técnico de flujos y de su ponderamiento, ¿no? Lo que vemos acá en estos 2 cuadros que están abajo a la derecha, es muy importante mencionar, porque si bien este año ha sido un año difícil para todos, la verdad es que en Brasil hemos tenido el mejor año de IPOs y follow-ons de la última década. Como pueden ver. De hecho, este dato de acá, de 100 billion, ha sido a noviembre, y en diciembre ya hemos tenido el IPO más grande de Brasil en el año, que es una empresa de salud, de hospitales, que con eso se confirma que este año van a ser 150 billion de emisiones en Brasil, y se compara con el 2010, que fue la emisión de Petrobras, que obviamente en ese año fue muy grande, ¿no? Entonces, vemos un mercado muy dinámico de IPOs, de empresas nuevas, de sectores nuevos, que yo creo que es algo muy importante. Y algo que está detrás de eso también es que Brasil, dado la coyuntura de tasas, hay mucho más participantes en el mercado, se está convirtiendo en un mercado mucho más dinámico, con un apoyo importante de nuevos participantes. Vemos el número de apertura de cuentas para poder operar en bolsa subir de 500,000 a 3 millones en menos de 2 años, lo cual es obviamente algo a resaltar. Y esta dinámica va a continuar para el siguiente año y los siguientes años. Hablando con nuestras contrapartes, ven que el 2021 probablemente sea un año inclusive mejor en términos de emisiones, y viendo el pipeline de activos, la gran mayoría son empresas domésticas, de tecnología, y diferentes sectores estructurales que realmente están cambiando a la perspectiva de la clase activo. En términos de la estrategia de portafolio, y muy en línea con lo que acabo de mencionar, Latinoamérica está cambiando fuertemente. Yo creo que es algo que el mercado tal vez no lo ha visto en detalle. Si nos vamos al 2008, Latinoamérica efectivamente era una región de commodities, 50.2% eran empresas puramente de recursos naturales, el resto eran bancos, supermercados y telecomunicaciones, muy, muy básico. Si vamos al 2020, vemos como 73% del asset class, en términos del índice MSCI de Latinoamérica, ya es doméstico, y solamente un 26% en commodities, 5% en tecnología. Vemos ya un sector que se fue de 0,3 a 5 en el índice, que sigue siendo bajo comparativamente hablando. Pero como mencionó Valentino, el rato que vemos a estas empresas latinoamericanas como Mercado Libre, que se listaron en Nasdaq y que no son parte del índice latinoamericano, hay muchas empresas más, como pueden ser Globant, PagSeguro, Stone, Afia, Vitru, Arce. Hay una serie de empresas que se listaron en Nasdaq, y cuando ponemos a esa canasta dentro del universo y que no están en el índice, vemos que ya 22% del universo de inversión está en tecnología. Esto yo creo que es una historia que vale la pena resaltar, porque no está en la mira de los asset allocators,
de los estrategas. Siempre que hacen todos los análisis lo hacen con el MSCI, que es este, y no con el universo, porque no existe un índice del universo. Nosotros como fondo activo sí aprovechamos estas oportunidades, pero lo que estamos viendo es que eso está cambiando Latinoamérica en forma radical, y es como decirles hace 10 años que invertir en Asia era positivo por todo el desarrollo tecnológico que estaba teniendo. Eso fue lo que sucedió, esa es la historia de Asia. Tencent, Alibaba, JD y toda una serie de empresas fueron el driver de esa clase activo. Lo que estamos diciendo es que en Latinoamérica estamos atrasados, pero es lo que está sucediendo en este minuto. Ya es 22% y hacia los siguientes 5 años vemos que este sector va a crecer a 1/3 del asset class, y eso tomando en cuenta que tenemos un view positivo para commodities y la parte doméstica también. Entonces, solamente pensando en los IPOs que se vienen, junto con el crecimiento tecnológico, vemos un desempeño muy importante de este asset class, pero repito, esto es a nivel de un fondo activo que pueda tomar estas oportunidades porque lamentablemente estas empresas no se han listado en las bolsas locales. Y en línea con esto, lo que nosotros intentamos hacer a nivel de estrategia es justamente buscar empresas, o sea, buscar el sweet spot por medio de empresas que se beneficien de drivers seculares de crecimiento. Un ejemplo puede ser el envejecimiento de la población. Si bien eso afecta al crecimiento potencial del PIB, y es una de las razones por las cuales Latinoamérica tiene un crecimiento de PIB mucho menor ahora que hace 2 o 3 décadas, o comparado con India o con diferentes países que tienen una pirámide demográfica mucho más empinada. Latinoamérica no es el caso, pero lo que produce eso es un crecimiento a niveles China, digámoslo así, en algunos sectores, el sector farmacéutico, el sector de la educación, la formalización del crédito, seguros, pensiones, y todo lo que es servicios es algo que está creciendo a niveles muy, muy acelerados, y ahí es donde vemos muchas oportunidades. Otro lugar donde vemos oportunidades es en la parte de catch-up trends, y esto, la manera como lo explicamos es que buscamos empresas que puedan hacer un catch-up tecnológico de lo que está sucediendo en países desarrollados o en China en términos de tecnología y aplicarlo en Latinoamérica. Mercado Libre es el caso obvio, ¿no? Mercado Libre simplemente ha copiado lo mejor de Amazon, lo mejor de Alibaba, lo ha implementado y hoy día es la empresa más grande de Latinoamérica. Pero hay muchas historias más que están haciendo cosas similares. Sabemos que Latinoamérica no es Palo Alto, entonces acá tal vez no esté la mayor innovación del planeta, pero sí hay empresas que pueden adaptar eso rápidamente y pasarse el ciclo de desarrollo de una empresa o saltarse el ciclo de desarrollo de una empresa y llegar a innovación, o a una ventaja competitiva en términos de su catch-up tecnológica mayor al resto del mercado. También hay empresas tradicionales que tienen que hacer un catch-up y lo que nosotros hacemos con nuestro posicionamiento es ver esas empresas que pueden hacer ese catch-up y que lo están haciendo. Algunos bancos tradicionales han hecho muy buen trabajo con eso. Estamos viendo a Credit Corp con Yape, con Tempo, con varias aplicaciones, haciendo un trabajo bastante bueno en la región andina, pero esas historias hay por toda Latinoamérica y nos gusta ver que empresas que puedan hacer eso, la verdad es que no oportunidades de inversión. Pero la mayoría de estas empresas donde vemos tesis de drivers seculares o catch-up son small o mid caps, y eso es un área en donde vemos muchas asimetrías de información y donde intentamos también reponderar para generar un poco más valor hacia nuestros clientes. Es un poco la estrategia. Galantino, acá te dejo a ti para que nos comentes un poco lo de la Sí, distribución de la sector. y bien como lo que dijo Santiago, lo que tú tienes es esa diferenciación de ese universo invertible que hay en Latinoamérica, junto con empresas con crecimiento secular que uno no encuentra en el índice, es lo que genera que el espectro invertible al que uno puede exponerse con un fondo activo latinoamericano es muy distinto del que uno podría exponerse con un ETF, como el EPU peruano o un ETF como el ILF que sigue al MSCI Latam. ¿Y por qué?
Porque acá está la diferencia y creo que esto es bastante importante entender. Si uno se expone al EPU, ¿no? Tú tienes 45% de las empresas en el sector de materiales, en commodities. Luego tienes un 30% en financieras y luego tienes un cachito pequeño que está entre industriales, empresas de consumo y utilities. Si te expones a Latinoamérica, al índice de manera directa, esa exposición a materiales y a commodities cae de una manera gravitante, pasa de 45 a 20%, ¿ya? Mucha menos exposición, por ejemplo, a commodities. Las financieras pasan de 30 a 26, luego muchas empresas del sector de consumo, que son 14, industriales 7 y utility 6, ¿ya? Pero dense cuenta en la línea azul. La línea azul y las barras azules son la exposición, por ejemplo, que le da un fondo activo como el nuestro al universo invertible. Nosotros tenemos básicamente solo 16% en la parte de materiales, 24% en financieras, ¿ya? Pero luego miren la cola a la derecha. Tenemos 3% en todo lo que viene a ser salud y healthcare, 4% en los temas de IT y tecnología, 3% en comunicaciones, 8% en energía, 2% en real estate. El universo invertible es mucho más amplio de lo que ven en los índices y esto con un equipo que te permite ir a profundidad en empresas de mediana, pequeña capitalización bursátil en Brasil, en México, Colombia, Chile y Perú. Eso es lo que nos permite al final poder exponernos a historias de crecimiento secular. Y eso es lo que básicamente lo estamos llamando la nueva economía. Hay una nueva economía que no necesariamente está representada en los índices de los países andinos, como el Colcap, el IPSA y el caso de la Bolsa de Valores de Lima. Están sobre todo basadas en Brasil y muchas de ellas fueron a cotizar directamente a Estados Unidos. Entonces, no lo vas a agarrar por un ETF local, no lo vas a agarrar por un ETF regional. La única forma de exponerte es de manera directa comprando esos activos o a través de un portafolio. Entonces, eso quería traerlo acá a la mesa porque eso diferencia mucho la correlación que hay hoy día entre el IPSA, el Colcap, la Bolsa de Valores de Lima y en general lo que puede rendir un fondo latinoamericano. Y con eso me gustaría pasar al fondo que tenemos. Ayúdame, Santiago, pasando a los fondos. Y básicamente este es el fondo latinoamericano de equity que tenemos, que gestiona Santiago junto conmigo. Hoy día el fondo está acercando a los 38 millones de dólares. Tenemos con la estrategia 122 millones de dólares. Esperamos cerrar el año cercano a los 50 millones de dólares, ya que tenemos algunos commitments de clientes institucionales. Y básicamente el fondo ha tenido un alfa anualizado de 4.8%, ¿no? Si vamos al siguiente slide, nosotros estamos bastante diversificados. Tenemos 69% en Brasil, 21% en México, 4% en Chile, 2% en Perú, 3% en Argentina y menos de 1% en lo que hay en Colombia. O sea, para el general, en países andinos no tenemos más del 10% de invertido hoy en día, lo que lo hace muy distinto a lo que pueden tener en sus portafolios locales. En temas sectoriales que lo ven abajo, estamos sumamente diversificados por sectores, financieras no sobrepasan el 24%, materiales el 16%, como ya lo mencioné, y en el tema de qué nos gusta sectorialmente, tenemos una sobreponderación en industriales, consumo discrecional, información y tecnología, ¿no? Esos son los sectores que han ido cambiando los pesos a lo largo del año. Hemos también tenido que tomar ganancias en algunos nombres que tuvieron muy buen performance este año, pero en general son los que creemos que van a tener crecimiento secular en nuestra estrategia. Si vamos al siguiente slide. Solo para agregar un punto, Valentino, yo creo que lo importante acá mencionar es que si lo vemos a nivel de sectores, esto se conversa bien con lo que mencionamos de la búsqueda de sectores con tendencias positivas de largo plazo, ¿no? Esa es la razón por la cual vemos este sobreponderamiento en industrial, consumo discrecional, que es e-commerce, educación y tecnología. La parte industrial vamos a entrar en un ratito a conversar qué está ahí, pero solamente quería recalcar que la parte de los underweights es algo que está bastante bien manejado también y que inclusive en este rally de commodities hemos logrado tener un buen desempeño.
¿ok? Ahora vamos a explicar un poco más por qué. En términos de país, la razón por la que estamos con OVB tan grande en Brasil viene en gran parte de bottom-up, por las historias que estamos viendo saliendo de ese país, en términos de tesis estructural. Y Argentina, solo quería mencionar rápidamente que no tenemos un view favorable en Argentina, la parte doméstica, vemos que todavía van a seguir teniendo problemas. Pero acá es donde encontramos empresas como Mercado Libre y Globante, que son excelentes empresas exportadoras de servicios y que no tienen ninguna exposición local. ¿Okay? Exacto. En lo que Dale. se refiere a capitalización bursátil, como le dijimos, el hecho de tener un equipo amplio de análisis, son 17 analistas que tenemos básicamente cubriendo la región, viendo acción por acción, bono por bono, en renta fija y en renta variable, y viendo los mercados. Eso nos permite ir a profundidad acciones de baja capitalización bursátil y media capitalización bursátil. Entonces, muchas de las ideas que nosotros encontramos son small caps, 23% de hoy está invertido en small caps, 10% en mid caps y 67% en large caps. Y muchas veces nos preguntan, ¿eso no te genera un riesgo de liquidez? La realidad es que no. Un small cap hoy en día, cuando sale al mercado y hace un IPO, básicamente lo que transa diariamente un small cap brasileño puede ser 4 veces lo que transa toda la bolsa peruana. Ahora, si esa es como una referencia baja, una small cap brasileña puede transar tanto como transa la acción de Credit Corp diariamente en Nueva York. Entonces estamos hablando que son empresas que tienen liquidez diaria de alrededor de 40 a 50 millones de dólares, llegan a tener algunas de ellas. Entonces no es preocupante, son empresas de 2 a 3 mil millones de dólares, las small cap, y eso en general nos genera tranquilidad en tema de liquidez de mercado. Son muy distintas a las small caps que podemos estar acostumbrados, digamos, en la región andina, ¿no? Y si vamos al siguiente slide, que esta es la parte, yo creo, la siguiente relevante, el portafolio en sí tiene unos overweights que son las empresas con crecimiento secular que más nos gustan dentro de la región, ¿ya? Y están en el medio. Esas empresas son como Sequoia Logística, Movidas Participaciones, PagSeguro, Alfa. Muchos de esos nombres quizás pueden ser desconocidos, pero Sequoia Logística es la empresa que se va a beneficiar en la parte de proveer los servicios logísticos a todo el e-commerce que tienes en Brasil. PagSeguro, ahí en el medio, es una empresa de medios de pago que está creciendo de una manera abismal dentro del mercado y es una línea de crecimiento similar a lo que estamos viendo en nuestros mercados con Plin, Yape y otros medios de pago, digamos, alternativos a sistemas bancarios en la región. En el caso de Pets, es una empresa básicamente de proveer servicios para mascotas, ¿no? Y veterinaria. A lo largo de Brasil es una cadena gigantesca que hay en la nación que tiene un crecimiento secular que viene acompañado del cambio demográfico y en general del apetito por tener a una mascota en casa y poder darle los servicios. Y es así que esta parte del portafolio, de que digamos que es nuestro core, son empresas que si bien se van a mover junto con la coyuntura política, se van a mover al final junto con el desarrollo económico, tienen de por sí un crecimiento intrínseco que tiene que ver más con el mercado donde está. Y eso es nuestra expectativa. Ahora, van a decir cómo te expones a commodities, qué pasa con los bancos y cómo en general gestionas eso. Eso lo gestionamos con la otra parte del portafolio, ¿no? Nosotros somos bien conscientes de que al final al invertir en Latinoamérica queremos estar expuestos a financieras, queremos estar expuestos a commodities, pero eso lo hacemos con la parte de la cola del portafolio, donde igual al cliente le damos esa exposición a materiales, a financieras, a otras empresas tradicionales de la industria en donde tenemos posiciones y lo van a ver ahí. Tenemos Vale, tenemos Petróleos de Brasil, América Móviles, pero no son los overweights principales del portafolio en este momento, ¿no? Están ahí, los gestionamos, pero de lo que traemos de traer es el valor añadido de nosotros en esa concentración, en estas top 10 empresas que le llamamos. Y con eso, lo que queremos pasar es justo a ver el performance, que es el siguiente slide. Nosotros lo que tratamos de traer acá es una consistencia de retornos. Nos medimos contra el MSCI LATAM. En los 20 de 26 meses que ha tenido de vida este portafolio, hemos generado 20 de esos meses alfa positivo, que es un retorno por encima del mercado. Y si vamos al siguiente slide, que creo que es el más relevante,
desde que se concibió este portafolio en el 13 de noviembre del 2018, nosotros hemos generado 0.3% de retorno, ¿ya? Ha habido una coyuntura bastante dura con el COVID, pero la diferencia que hemos tenido con el índice de referencia o benchmark ha sido de más de 8% de retorno, y contra el ETF, que es el ILF, es más de 11% de retorno. En otras palabras, le hemos sacado 11% al ETF, 8% al índice, que nos genera un sobreretorno anualizado de 400 puntos o 4%, ¿no? Y esto al final se ha logrado con un trabajo exhaustivo en escoger los nombres específicos que queremos que entren en este portafolio, maniobrar, digamos, los momentos también de tensión de mercado con el posicionamiento que tenemos entre países. Tenemos un equipo soberano que nos ha ayudado muchísimo en elegir las monedas y cómo gestionar los movimientos también en el ciclo que hay en posicionamiento entre Brasil, México y la región andina. Y básicamente nuestro compromiso es poder traer retornos por encima de lo que está en el índice de una manera consistente. Habrán años en donde quizás vamos a poder no dar tanto retorno o fallar, pero la idea es que a lo largo del tiempo vean esto como un fondo que puede traer un retorno creciente por encima de la exposición a un MSCI LATAM. Y eso es. No sé, Santiago, si quieres añadir algo más antes de pasar a preguntas. No, yo creo que algo importante a recalcar es que tenemos un equipo con una trayectoria importante, tenemos un equipo bastante diverso. Voy a mostrar simplemente el cuadro del equipo. Un equipo de 10 analistas con algunos provenientes de Brasil, de España, Chile, Perú, Colombia. Hemos también traído a un equipo de trading y quant liderado por José Carlos Figueiredo desde Brasil. También, bueno, también tenemos un equipo de estrategia que beneficia mucho a cómo funciona nuestra alocación de capital, liderado por Klaus Kampf, que creo que la mayoría lo conocen. Entonces, creo que eso nos permite estar un poco adelante de la curva en esta generación de ideas, y por lo cual pensamos que vamos a seguir teniendo un buen desempeño como lo hemos mostrado, ¿no? Pero eso es todo. Si hay preguntas, feliz de contestarlas. Hemos contestado algunas de forma privada por el chat, pero feliz de ver algo adicional. Excelente. Muchas gracias, Galantino, Santiago, por la presentación. Queda muy clara la gran oportunidad que existe en esta clase de activo. A futuro, claramente es el activo más descontado y hay una gran oportunidad aquí. A nuestros clientes, por favor, a través del botón de preguntas y respuestas en la parte inferior, nos pueden ir haciendo llegar preguntas si las tuvieran y vamos avanzando sobre las que ya nos han ido llegando. El principal grupo de preguntas está relacionado al tema de inestabilidad política y cómo puede afectar esto a la renta variable en los índices latinoamericanos. Y a raíz de eso, por ejemplo, este año tuvimos Fitch poniéndole el outlook negativo a la calificación en Colombia. Hace unos días también a Perú Fitch le ha puesto una perspectiva negativa. ¿Cómo puede afectarnos pues ese escenario de inestabilidad política en el comportamiento de la renta variable latinoamericana? A ver, parto yo y Galantino, si falta algo, me complementas. Definitivamente esto es un tema que repercute en la renta variable y esto crea volatilidad, sin duda. Y yo creo que la volatilidad es uno de los problemas que tiene la clase activo y por lo tanto es como difícil entender el cuándo. Parte de la conversación que hemos tenido hoy día es hablando de ese cuándo, porque hoy día vemos que incluso tomando en cuenta los riesgos políticos y económicos, vemos una oportunidad de largo plazo, de mediano y de largo plazo muy importante, porque pensamos que independiente de los riesgos políticos que ya están en el precio, esa es la razón por la cual los mercados están transando por debajo de su promedio y por debajo de otros mercados globales, pero pensamos que la coyuntura económica, el ciclo económico es más importante para la clase de activo. El ciclo económico es lo que determina el crecimiento de utilidades, es lo que determina
hablando del tema de los commodities, eso no lo controlan nuestros presidentes, por suerte, lo controla el ciclo global. Y eso termina beneficiando mucho más a la economía doméstica en cierto nivel. Sí, sí, los buenos gobiernos definitivamente crean un mayor desempeño de los activos locales, sin duda. Y eso es lo que también estamos contándoles. En el caso de Brasil principalmente, hay muchas reformas positivas que se están dando. Hemos visto ya reformas positivas como la de pensiones suceder y otras más que vienen en camino. Que han ayudado a que los activos se vean beneficiados en el largo plazo, que han permitido que la tasa baje de 14 a 2%. En el caso de México, que si bien tenemos un gobierno denominado de izquierda, la verdad es que en términos de manejo de las cuentas fiscales ha sido muy austero, ha sido muy benigno en términos del gasto y del manejo económico, por lo cual con el último paquete de infraestructura que se anunció, vemos ya un gobierno bastante más abierto a que el sector privado participe de las oportunidades de infraestructura y en otros sectores, y eso hemos visto también que el mercado lo ha estado apoyando. Y en la región andina, en Colombia, la verdad, vemos poco riesgo por el lado, o sea, menor riesgo por el lado político. Y en Chile, lo voy a dejar a Galantino que hable de Perú, tal vez. Pero en el caso de Chile, bueno, yo creo que lo peor ya pasó. Ya hubo el referendo, o sea, la, ¿cómo se llama? La consulta popular que se dio el mes pasado, que va a llevar a una convención de asamblea constituyente para una nueva constitución. Eso ya sucedió. Hemos visto que el riesgo de estallido social, el riesgo social ha reducido, y eso, lo que nosotros pensamos de aquí a que suceda la asamblea y la nueva constitución, es que va a haber bastante más coherencia, dado que la construcción de la Constitución tiene que ser democrática, y no vemos una situación tan grave como tal vez lo pensábamos unos meses atrás. Pero sí, es un riesgo. Yo creo que están los precios. Chile hoy día es el mercado más barato contra su historia en la región, y vemos también que la dinámica del cobre y económica y el buen manejo de la pandemia va a permitir que Chile sorprenda para arriba, ¿no? Galantino, te dejo, pero a ti. Sí, yo creo que, a ver, la región siempre no va a estar expuesta a inestabilidad política. Es una región complicada, con gobiernos de izquierda y de derecha que van cambiando las sillas a lo largo de las elecciones que se dan. Eso no va a cambiar. Lo que sí estamos viendo es que en general cada vez es más difícil implementar medidas que sean muy disruptivas para la economía. Los cambios que pueden haber en general en Chile, o los cambios que pueden traer en adelante en Perú, creo que van a generar un cambio en la composición social y en general cambios en los programas de pensiones, impositivos, pero que lleguen a cambiar drásticamente la composición económica o sectorial de los países, lo veo sumamente difícil. Un ejemplo de esto es AMLO en México, donde se esperó lo peor cuando entró 2 años atrás. Y en general AMLO no pudo implementar ni lograr ninguna medida disruptiva que cambie el giro de la economía a nivel nacional, ¿no? En Perú hemos pasado por una etapa, yo creo, sin precedentes con lo que pasó políticamente con el presidente y el cambio que tuvimos con la institución después de Vizcarra, pero el efecto que eso tuvo en general en el mercado es completamente minimizado. Si ustedes ven dónde está cotizando la deuda soberana peruana, dónde están en general lo que pasó en las últimas semanas con la bolsa, el efecto de asset allocation o del inversionista internacional en las posiciones peruanas es mucho más fuerte de lo que uno como local puede contemplar o tener ahí. El hecho de que se haya encontrado la vacuna benefició de manera muy fuerte todo el sector financiero en la bolsa peruana, y con eso IFS y VAP han subido más de 40% en pleno caos local que estábamos viviendo sin presidente en ese momento, de un periodo de 6 días, ¿no? Entonces, yo creo que ese flujo y esa expectativa de los foráneos de invertir a través de las bolsas regionales
por el beneficio de la moneda, por la exposición cíclica, por en general la valorización que está, va a prevalecer en la bolsa regional latinoamericana antes que cualquier incertidumbre política se puede generar, salvo que eso escale a una manera mucho más referente. O sea, yo creo que hoy día no importan tanto los presidentes como pueden importar quién es tu presidente del Banco Central en una de las naciones a las que estamos expuestas. Eso sí generaría mucho mayor repercusión y un efecto en la expectativa de crecimiento y en la expectativa de estabilidad económica que se tiene, más que quién está, digamos, tomando la presidencia en ese momento, ¿no? Pero eso sería mi visión. Y Antonio, creo que quería responder una de las preguntas que vi en el chat, ¿ya? Era una relacionada al sector tecnológico. Y lo que quería decir ahí nos preguntaban cómo había sido el 2020 con esa posición tecnológica de las empresas que fueron a listar a Nasdaq en esta nueva economía. Y quería dar un ejemplo, un par de ejemplos nomás. Nosotros en el portafolio tenemos PagSeguro, que es una empresa de medios de pago en Brasil. Básicamente manejan el software y en general el aparato para hacer los pagos. Y otra empresa que tenemos es Mercado Libre. Y dentro del año 2020 hasta la fecha, el retorno que ha tenido Mercado Libre, por ejemplo, ha sido de 192%. Eso es lo que ha dado en dólares el retorno de la acción. Y PagSeguro, 61% de retorno. Con tu mercado aún latinoamericano que está alrededor de menos 15, menos 14% year to date, ¿no? Entonces, esa ha sido la diferenciación que pueden dar empresas que tienen crecimiento secular o están jugando en el área de tecnología contra el mercado normal hoy en día. Esos son dos ejemplos y hay bastante similares, ¿no? Perfecto, Valentino. Y en esa línea, post elecciones en Estados Unidos y anuncios sobre la vacuna, lo que hemos visto es que ha habido un giro hacia el sector value, ¿no? Y technology, que ya había crecido, como que se ha detenido un poco. En esa misma línea, en Latinoamérica vamos a ver un poquito también esa rotación hacia el sector más value, en las acciones con mayor potencial y en el fondo que manejas. Parto yo. Sí, definitivamente. O sea, desde que vimos esta rotación, que en realidad la empezamos a ver desde septiembre, en noviembre se exacerbó esa rotación. Lo que hemos, o sea, nosotros, dado nuestro proceso de inversión, intentamos ser lo más disciplinados posible con valuation. Y fuimos tomando profits de algunas de estas historias de tecnología. Nos gusta todavía la tesis de largo plazo de muchas, por lo cual las mantenemos en el portafolio, pero hemos reducido su tamaño, ¿no? En Mercado Libre y el e-commerce junto con Magazine Luiza, Habitude en general, en algún momento del año llegaron a ser casi 20% del portafolio. Hoy día están en menos de 10, un 8%, por ponerlo top of mind. Pero en general lo que hemos hecho es priorizar las empresas de tecnología donde vemos una oportunidad de valuation todavía importante. Globant, por ejemplo, estoy viendo ahora, está subiendo 5% hoy día, está llegando hoy a su máximo histórico, mientras que hay una rotación hacia value. ¿Por qué? Porque vemos empresas también tecnológicas, seculares, en donde vemos que esas empresas en Latinoamérica son más baratas que las globales, pero ellos compiten en un mercado global. Globant es una empresa que hace software para Disney y otras empresas globales, por lo cual todavía se van a seguir beneficiando y vamos a seguir posicionados de esa forma. Entonces, tácticamente sí hemos reducido y hemos incrementado el factor value, y de hecho en noviembre y lo que va de diciembre, que han sido rotaciones importantes a value, hemos generado valor en el fondo. Hemos superado al índice sustancialmente, y eso muestra que el manejo táctico continúa. Excelente. Otra pregunta. El fondo, como hemos visto, tiene una alta concentración en Brasil y México, ¿no? Son los países más grandes de la región. Ante esa matriz de endeudamiento que nos mostrabas por países, y viendo que Brasil está más hacia el lado de la derecha, ¿no? Llegando casi a 100% de deuda sobre el PBI, ¿tú crees que eso puede ser un riesgo para que incrementen tasas bases y eso afectara la renta variable? Sí, definitivamente es un riesgo que lo hemos estudiado bastante. Lo que nosotros pensamos es que un aumento de tasa, un paso para atrás. Hoy día la tasa es 2, la inflación es 4. Estamos con una tasa negativa importante. Un aumento de tasa hacia 3
o 4%, para Brasil va a seguir siendo una coyuntura de tasas bajas por mucho tiempo. Ya no, lo que definitivamente no, o sea, vemos una normalización. La inflación que se ha producido en este año la vemos como temporal, y hoy día que estamos viendo la moneda también apreciarse, eso va a ayudar a que la inflación se controle un poco más por el componente de importaciones. El tema de la deuda sí es algo que nos preocupa. Como mencioné anteriormente, la mayor parte de la deuda es de moneda local, por lo cual no tiene el mismo efecto que podría tener una deuda en dólares, una deuda, un descalce, pero sí algo que lo estamos viendo de cerca. Hay planes muy o sea, bastante establecidos que se van a debatir en el primer trimestre para tener un plan de esa reducción de deuda, y yo creo que ese es un catalizador importante que vemos aún para el país. O sea, a la final, este tipo de análisis yo creo que es el que hay que hacer, pero anticiparlo para que haya un upside importante, ¿no? Perfecto, excelente. ¿Qué tan orientado? Bueno, hemos visto claramente que el fondo genera un gran valor agregado y ha generado un alfa muy importante. La pregunta es, ¿qué tan orientado está al benchmark este fondo, si es completamente agnóstico y puede hacer variaciones muy importantes en países y en sectores? Ya, en general el fondo nosotros nos manejamos, no somos benchmark agnostic, somos benchmark conscious, como se dice, somos bastante conscientes del índice. Creemos que también cuando los clientes o institucionales y retail y de wealth managers deciden exponerse a la región, también quieren tener el retorno que dé la región, ¿no? Entonces, ¿cómo nos manejamos? Nos manejamos con un tracking error, que es una diferenciación en general que podemos generar retornos entre 5 y 7%. Ese es nuestro tracking error. Entonces, al final de cuentas, nuestra parte activa del portafolio va a estar entre 50 y 65%. Esa es la diferenciación que podemos tomar contra el índice, pero no deberíamos desviarnos más de un 5 a 7% con respecto a lo que el índice está rindiendo, ¿no? Lo que queremos dar al final, la propuesta de valor, es dar exposición a la región latinoamericana con un carry o un retorno on top que lo traemos a través de la selección de papeles que hacemos dentro del portafolio. Esa es nuestra propuesta de valor. Hay otras formas de hacerlo. Podría ser un fondo concentrado en 10, 15 acciones en donde solo agarramos la parte de arriba, ¿no? Y nos concentraríamos, pero eso estaría completamente descorrelacionado de la región. Y yo creo que al final, y la forma como planteamos este producto, es que quien quiere tomar una posición con retornos por encima del índice, tiene que también estar convencido de la región latinoamericana y la expectativa de crecimiento positivo, ¿no? Porque un fondo concentrado para el próximo año, que no tuviera nada de cíclico o nada de value, posición cero a commodities, se quedaría, yo creo, una expectativa es que se quedaría atrás contra este rebote que estamos viendo en 2021, ¿no? Perfecto, excelente, excelente Galantino, excelente Santiago. Ya estamos con el tiempo cumplido. Creo que hemos tratado de agrupar y responder la mayoría de las preguntas que nos han ido llegando. Algunas han sido respondidas en vivo también. Eh, Aprovecho para agradecerles a todos nuestros clientes por su participación el día de hoy. Esperamos que haya sido de utilidad y los invitamos a, si tuvieran más preguntas, a canalizarlas por medio de sus funcionarios y asesores para que sean respondidas tanto por Santiago o por Galantino. Les haremos llegar el link con la grabación también de este webinar a través de un correo electrónico de sus funcionarios. Por último, les pedimos que no se olviden de contestar la encuesta que vamos a mostrar al finalizar el webinar, en la que pueden comentarnos acerca de otros temas de interés que tengan. Con eso yo me despido y aprovecho para desearles a todos ustedes unas felices fiestas de fin de año. Muchas gracias. Muchas gracias a Gracias todos por el y tiempo, gracias a felices todos. fiestas. Felices fiestas también. Y cualquier cosa, por favor, como dijo Antonio, a través de los ejecutivos nos contactan por si tienen alguna pregunta de follow-up o alguna duda. Gracias. Gracias, Galantino. Gracias, Santiago. Gracias. Gracias. Adiós.